Te cuento que durante alguna etapa de mi vida que hice una planificación profesional. Y en esa planificación profesional tenía como meta alcanzar, llegar a ser representante, mira qué loco, representante de mi país de nacimiento, porque soy ecuachitoreriana, Ecuador es mi nacimiento, chilena mi nacionalidad actual, al Fondo Monetario Internacional. Quería ser representante en el Fondo Monetario Internacional, 17 años. Llegué a ser representante del Fondo Monetario Internacional. Profesionalmente estaba en Washington, tenía los contactos, generaba las redes y estaba haciendo lo que quería hacer. Y me sucedió algo en lo personal que me impidió gozar de manera plena este éxito profesional. Y si tú puedes observar el futuro, puedes adelantar tendencias, y a través de adelantar tendencias puedes hacer ofertas que se anticipan y se hacen cargo de problemas que aún ni siquiera existen. Bienvenido a Líderes Hablando de Liderazgo. Prepárate para conversar, para preguntarle, para aprender de una mujer maravillosa, a quien he tenido la posibilidad de aprender a querer. Una pluma fantástica. Y si me pongo a mencionar la cantidad de títulos que tiene, se acaba el programa y no termina. Ha estudiado en gran parte del mundo, por lo menos 8 o 9 universidades alrededor del mundo. Se ha dedicado a estudiar, es economista de formación, pero sobre todo hoy vive el liderazgo desde apoyar la innovación y el emprendimiento. Con usted, mi buena amiga Marinela Salvador Villamar. Marinela, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes, gracias Damasio por invitarme. No, el gusto es mío. Y como ya te comenté y como ya te dije, esto comienza con una pregunta que te dejó, en este caso, desde España viene esta pregunta, Nathan, quien es consultor. Y Nathan te pregunta, ¿qué factor es el mayor enemigo del éxito? Difícil pregunta porque tiene varias aristas para poder contestar. Yo creo que es la sobreseguridad, la egolatría. Hay varios factores que son enemigos del éxito. La poca escucha, la falta de mirada positiva y asociado a eso la negatividad. El mismo existicismo es enemigo del éxito, creer demasiado en el éxito, sobrevalorar el éxito. Y también es enemigo del éxito el creer que el éxito por sí mismo te va a generar esas metas que anhelas. Para decir algunas. Qué bueno. Marinela, para ti, ¿qué es el éxito entonces? El éxito es una combinación de varias cosas, entre ellos la realización social, la realización personal, la realización profesional, familiar, es integral. El éxito tiene que ver con esta búsqueda de la paz en medio de la incertidumbre, de la alegría en medio de la tristeza, es el poder aceptar las cosas a través del logro de estas metas que te vas poniendo en la vida, algunas que entiendes, otras que no, a cosas por las que luchas y de repente dices, ¿para qué? Yo creo que el éxito es finalmente poder vivir en paz con la conciencia tranquila, en los ámbitos que te desenvuelvas. Qué bueno, qué bueno. Hermosa respuesta. Por aquí Ángel Álvarez nos saluda desde Chile. Saludo Ángel, gracias por estar presente y bienvenido a esta conversa. Si eso es así, entonces yo te tengo que preguntar, ¿en qué momento, sentiste que estabas en el éxito y no eras exitosa? ¿En qué momento? Bueno, en varios momentos. Te cuento que durante alguna etapa de mi vida que hice una planificación profesional. Y en esa planificación profesional tenía como meta alcanzar,
llegar a ser representante, mira qué loco, representante de mi país de nacimiento, porque soy ecuatoriana, Ecuador en mi nacimiento, chilena mi nacionalidad actual, al Fondo Monetario Internacional. Quería ser representante en el Fondo Monetario Internacional. 17 años. Llegué a ser representante del Fondo Monetario Internacional. Profesionalmente estaba en Washington, tenía los contactos, generaba las redes y estaba haciendo lo que quería hacer. Y me sucedió algo en lo personal que me impidió gozar de manera plena este éxito profesional. Entonces tenía esta parte cojeando de mi vida que me afectó la manera en que yo pude disfrutar de este éxito quizás material, profesional, y que fue opacado por algo por una insatisfacción y una tristeza personal por la que estaba atravesando. Sí. Y hoy visto en perspectiva, visto ya desde la historia, ¿qué pudiste haber hecho distinto para seguir disfrutando de ese éxito profesional y que esta realidad personal, humana, no te hubiese quitado ese sabor a éxito? Haber escuchado más, haber tenido más conversaciones, haber evaluado mejor, y yo creo que también haber hecho un checklist de una manera menos rigurosa en términos numéricos y más rigurosa en términos emocionales. Ay, qué bueno, qué bueno. Mira qué tal. Marinela, ¿tú eres de muchos amigos o de pocos amigos? De buenos amigos. Pero eres de patotera, decimos patotera en Venezuela, y tú conoces muy bien la jerga venezolana gregaria, de que andamos siempre en grupos y tenemos una patota con el cual vamos para todos y esos son nuestros amigos. O más bien eres de grupos selectos, entras aquí. Yo diría que de grupos selectos. Okay. Yo diría que de grupos selectos, aunque me gusta estar en grupos, pero para la amistad, que yo creo que es algo profundo, donde tú valoras cosas que no necesariamente tienen que ser iguales, pero sí que tienen que tener una mirada, cierto estatus o cierto estándar, yo diría que más bien selecto. Vale. ¿En algún momento fuiste la popular del grupo? Sí. Sí. Cuando estabas en el bachillerato, ¿eras de los populares? ¿Eras de los buenos estudiantes, nerd, o eras de los revoltosos, o eras de... A mí me encanta esta categoría. En mi grupo habían varios que era de los que tira la piedra y esconde la mano. Esos que hacían las tremenduras, pero nunca se veían comprometidos, probablemente porque las sabían hacer. ¿A cuál grupo pertenecía? Yo era de los peculiares, ni siquiera de los nerds, de los peculiares en el sentido que era muy traviesa. Entonces me andaba moviéndome por todos lados, giraba, pero también era bastante estudiosa. Entonces era como esta persona inquieta, pero a la vez estudiosa. Entonces, más bien diría yo, distinta, peculiar, poquito loca. Eso no se te ha quitado. Me encanta, me encanta. Y buenísimo además. Marinela, ¿por qué no leemos más tus cuentos? ¿Por qué no sabemos más de tus cuentos? Yo tengo que decirles algo, Marinela es una escritora de cuentos particulares, una cosa que no lo pueden creer de la cantidad de cuentos buenos, y algunos hemos tenido la oportunidad de leer aquellos que ella decide enviarnos y compartir con nosotros. ¿Por qué no has sacado más a la luz ese don, esa habilidad, esa competencia tuya de escribir cuentos tan particulares? Quizás porque no le he dado un espacio a esta escritora que hay en mí de manera mundana, por decirlo de alguna forma, sino que más bien escojo quien lee mis cuentos, y quizás porque no estoy segura de que soy tan buena escritora, que es algo que tampoco me he preguntado. Entonces yo creo que hay eso, ¿no? Es como que me he enmarcado, y este escritor es una especie de hobby, y como es una especie de hobby, yo decido quién disfruta el hobby conmigo. Está bien.
Tenemos que convencerla. Mira, aquí está Eduardo, que ya nos había enviado un saludo, y aquí se vuelve a aprender. Dice: yo me declaro fan número 1 de los cuentos de Marinel, así como su principal promotor. Y la verdad es Gracias, que de los que yo he recibido, muchos tienen que ver porque me los ha enviado Eduardo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un grupo de fans de los cuentos y invitar a Marinela a que los plasme y los comparta con más gente. Además, narrados por ti, además deben ser una exquisitez. El cuento de la micro cuando te bajaste y trataron de robarte el teléfono es de antología. Ese cuento es de antología, entre otros, ¿no? Entre otros. En el grupo de líderes que cuentan, se cuenta, cuando hicimos aquel Café Sacristán, también escribiste uno maravilloso. Marinela, ¿cuál ha sido el equipo más grande en número de personas, en volumen de personas que te ha tocado liderar? Cuando fui subsecretaria del Ministerio de Finanzas en Ecuador, 87 personas. 87 personas, te reportaban las 87. No directamente. 87 no directamente. Era el equipo de la sugerencia y me reportaban menos 5 o 6 directamente. Ok, pero eras responsable de 87. Sí. ¿Y cuál fue el gran hallazgo que conseguiste de tu liderazgo al tener esa responsabilidad de 87 personas? Yo creo que en esa época fue reconocer los diferentes caracteres y maneras de comportarse de las personas frente a la solución o a las propuestas de soluciones en diferentes ámbitos. Yo creo que ahí es darse cuenta de que además no todos piensan como tú, que no es tan malo que no piensen como tú. Y en esa época todavía yo no tenía desarrollado prácticas que aprendí después sobre liderazgo. Entonces ahí el liderazgo que yo ejercía era un liderazgo más bien de carácter vertical y con ciertas imposiciones que hacen relación con un sistema burocrático más bien a la antigua. Y la evolución de la líder que eres hoy, ¿qué estás haciendo desde el punto de vista de tu liderazgo? Que nos puedes compartir. Sí, yo creo que entender que una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Esa es la primera distinción que a mí me parece hace unos 15, 16 años. Después, esto de escuchar. La escucha activa en términos de que la solución no necesariamente tiene que ir por tus competencias o tus capacidades como líder, sino más bien cómo tú haces que el equipo se alinee a lo que tú puedes ver desde afuera como observador, pero que además sea un compromiso que te ayude a obtener esos resultados y esas metas que tienen. El tercer punto es el compromiso. O sea, yo tendía a pensar que porque yo hacía algo de tal manera, primero era bueno, y segundo, debían todos hacerlo así porque era fácil. Entonces ahí hay un cambio en que no todo lo que yo hago es bueno, y aunque sea bueno, no necesariamente es bueno para el otro. Y cambiar ese switch me ayudó a mejorar la manera en que yo podía liderar. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto es tu equipo? ¿Qué tan grande es tu equipo hoy? Hoy tenemos que decir que estás al frente de la dirección de los Cercotec, ¿cierto? De algunos Cercotec, ¿no? Estoy trabajando ahora en Santiago Innova, que es un operador de centros y que tiene a su cargo 8 centros. Estos 8 centros tienen 8 coordinadores y además tienen un equipo que en total serán unas 64 personas. Paralelamente, yo estoy a cargo de una sugerencia que trata de ver temas de emprendimiento y de innovación dentro de la propia corporación. Y allí tengo un equipo más reducido. Yo no puedo perder esta oportunidad de preguntarte, ¿para dónde va el emprendimiento y la innovación en Chile y en Latinoamérica? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Cuál es la tendencia? ¿Para dónde vamos? Bueno, yo creo que la tendencia, por lo menos desde lo que nosotros hacemos, es hacia generar una profesionalización del emprendimiento y de las empresas que permita que sean sostenibles en el tiempo. Pasa que las empresas de menor tamaño a veces surgen por necesidad, sin preocuparse de ver si efectivamente existe un espacio de crecimiento en los mercados. Entonces, si tú piensas, bueno, ¿qué está pasando en Chile? Chile es uno de los países más emprendedores del mundo, pero también es uno de los países donde la tasa de muerte de las empresas llega muy pronto.
Entonces tú te preguntas hacia dónde van estas empresas. Si tú quieres que el emprendimiento realmente surja, ¿qué debes hacer? ¿Qué les debe pasar a estos líderes en sus cabezas para generar procesos que les permitan ser más sostenibles en el tiempo? Entonces yo creo que la amenaza de la sostenibilidad es una tendencia que hay que reducir para que estos líderes de empresas se conviertan en líderes de empresas sostenibles en el tiempo. Y aquí tú ves todo lo que significa la irrupción de nuevas tecnologías de las cuales tienes que hacerte cargo. O sea, la pandemia trae al mundo un descubrimiento que venía como por debajo, que es todo lo que es la virtualidad, el internet, etcétera. Entonces, ¿cómo tú haces que estas tendencias, la misma robotización, todo lo que es el metaverso, etcétera, y todas estas cosas, la inteligencia artificial, sean un activo y no un pasivo para que las empresas crezcan? Está bien. Mira, no hace mucho, ¿ok? Y digo no hace mucho, es hace bastante poco, montar un modelo de negocio para llevar una propuesta, para decirle a Cercotec o a cualquier otro organismo que nos financie, que nos los evalúe, que nos los mire, que nos los analice, que nos haga seguimiento, era toda una complejidad. Hoy yo agarro ChatGPT y le digo, créame un modelo de negocios de vender manzanas brillantes, y en cuestión de segundos, si me pongo a modificarlo minutos, tengo un modelo de negocio. Y entonces tú dices, bueno, entonces es muy fácil montar un modelo de negocio, pero una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. ¿Dónde está, y aquí es la pregunta, dónde está la gran caída entre lo que vemos en papel y lo que vemos en la realidad? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque probablemente muchos organismos aprobaron la inversión y apostaron por un emprendimiento, le dijeron sí, su emprendimiento es viable, el emprendedor salió con su modelo de negocio aprobado, incluso con sus recursos, y luego no funcionó. Entonces, según toda la estadística que tú tienes, con toda la información que tienes, con todos los emprendimientos que has visto crecer y los que has visto desaparecer, ¿dónde está la diferencia entre la propuesta en papel y la realidad? En el valor que tú ofreces para hacerte cargo de un problema o una solución que es validada por un alguien en el mercado. Si tú no tienes un cliente a quien venderle tu producto o servicio, difícilmente vas a poder subsistir. Entonces, lo que tienes que ver es qué está pasando en el mercado, qué necesidades insatisfechas existen que tú, con tu bien o servicio, puedes satisfacer. En la medida que tú eres capaz de mirar eso, puedes generar una oferta de valor que le haga sentido a un alguien que esté dispuesto a ponerse la mano en el bolsillo para hacer tu compra. Vale. Con el riesgo de que sea cuchillo para mi garganta, ¿ok? En este libro, Personas compran líderes, Carlos y yo en el primer capítulo nos lanzamos una diatriba. ¿Qué era entonces, primero, las ventas o el liderazgo? Como podrás entender, yo defiendo que lo primero es el liderazgo y como podrás persuadir, Carlos, las ventas. Cuando estamos hablando de emprendimiento, entonces, ¿qué necesitamos? ¿A emprendedores más líderes o a emprendedores más vendedores? Yo diría que es una mezcla de los dos. ¿Y por qué? Te lo voy a explicar. Porque tú puedes... ¿qué tiene un líder primero? Un líder, a mi manera de ver, es aquella persona que no necesariamente tiene que tener un equipo a su cargo, pero es capaz de mirar el futuro, de ser un observador del futuro. Y si tú puedes observar el futuro, puedes adelantar tendencias. Y a través de adelantar tendencias puedes hacer ofertas que le hacen, que se anticipan y se hacen cargo de problemas que aún ni siquiera existen. Y cuando tú logras hacer esto, la venta es necesaria porque tú puedes tener algo fantástico que si no tiene una manera de llegar a este público que tú te has imaginado al cual estás resolviendo un problema, no sirve. Entonces van ahí. Ahora, si tú me preguntas qué llega primero y qué llega segundo, me atrevería a decir que el liderazgo. Llega primero. Diría yo, sí. Punto a favor. Entonces lo voy a pasar a Carlos para que lo vea. Marinela, llegó la pregunta de $1.000.000.
¿Qué hace rentable tu liderazgo? Yo creo que una mezcla de condiciones que tienen que ver con la percepción que el otro, o a quien lidero, o a quien recomiendo, o a quien asesora, tiene de mí, y el cumplimiento de esas expectativas de este otro respecto a lo que yo hago en la realidad. Y eso tiene que ver con ser consistente, ser confiable y tener esta capacidad de inventar futuros. Qué lindo eso, de inventar futuros. Me gusta. ¿Qué futuro se está inventando ahorita, Marianela? Este rato, ahorita, ¿qué futuro me estoy inventando? Poder cerrar ciertos círculos o ciertas etapas, tanto personales como profesionales, de la manera que pueda conducirme a este éxito que hablábamos anteriormente, esta felicidad en paz. Vale. Marianela, tú eres madre de una. Sí. ¿Sí? ¿Ya eres abuela? No. No, y parece que no voy a ser abuela. No hay probabilidad. No. Ok. ¿Cuál es, si la vida te regalara nietos, ok? ¿Cuáles son los líderes que te gustaría que tus nietos siguieran? ¿Cómo serían los líderes del futuro? ¿Cómo serían los líderes del futuro? Yo, si me permites, cambiaría. ¿Cómo me gustaría que sean los líderes del futuro? Sí, ¿cómo te gustaría? Exacto, ¿cómo te gustaría? Ya, innovadores, empáticos, adelantados a sus épocas, adaptables, generosos, agradecidos, sinceros y livianos. De todas esas cosas, ¿en qué necesitas trabajar tú? Yo creo que en la liviandad. Hay veces me pongo una mochila muy fuerte y me pasa la cuenta. Mira, hay una pregunta obligada para las mujeres en este programa. Y tiene que ver cómo entienden el liderazgo femenino. ¿Qué es eso del liderazgo femenino? Es, a mi modo de ver, un liderazgo en el cual el hecho de ser mujer cuenta. Y cuenta de una manera positiva. Yo creo que la femineidad o esto que llamamos femenino puede imprimir un estilo de hacer las cosas, un estilo de conversar y de escuchar que te permite intuir ciertas cosas que a veces no están tan en la superficie. Este liderazgo con sentimiento, este liderazgo con preocupación del otro, este liderazgo donde no solo los KPI importan, sino que también importa la persona, la gente, el cómo está, y que hay veces incluso valen más que este KPI duro y puro. Yo he visto, no me lo han contado, Gustavo, en organizaciones donde las mujeres que han tomado posiciones de gerencia, de dirección, que requieren liderazgo, se han despersonalizado, se han masculinizado, se convierten, esto lo dijo Bárbara Izquierdo y se lo voy a robar, lo dijo en este programa, en un macho con falda, ¿ok? Fueron sus palabras textuales. ¿Has visto eso? ¿Qué haces cuando te consigues, no sé, con una directora de alguno de los centros y te das cuenta que está liderando desde la masculinidad y pierde la feminidad para liderar? Bueno, tengo que decirte que tengo la suerte de que esto no me ha ocurrido todavía, así que por ese lado estoy contenta. Bueno, yo creo que aquí también las conversaciones son necesarias, es decir, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hace que una persona o una mujer, en este caso, que tiene una posición de líder, adquiera una posición que más bien la masculiniza? Tiene que ver con poder, tiene que ver con espacios de validación. ¿Es una cuestión aprendida o aprendida? ¿Es una necesidad?
o qué está pasando. Entonces yo me iría por el lado de especular sobre las causas para poder mirar si es que efectivamente esto que se adquiere o se obtiene, además está impactando positivamente en la organización. Vale. Me voy a quedar ahí en ese tema, trabajando un ratito con una mujer tan inteligente como tú, y voy a traer entonces un concepto de un común amigo nuestro, Juan Vera. Juan Vera habla sobre los articuladores de lo posible. Por ejemplo, yo le decía a Juan en una oportunidad que tuvimos que conversar que si alguien hubiese tenido que escribir ese concepto, era Ariadna Martínez Fico, segunda invitada de este programa a mí en común. Ella es una articuladora fantástica, pero no puedo dejar de reconocer que en tu caso también tienes esa competencia. Es decir, tú eres una articuladora en general y haces que las conexiones existan y se den cosas y se creen cosas, relaciones, negocios, oportunidades, y lo haces sin egoísmo. Eso es desde lo femenino, desde lo humano sin ponerle género, desde lo masculino. ¿Desde dónde crees tú que nace esto? Yo diría que desde lo humano. ¿Ya? Yo creo que hay que los valores o las actitudes no tienen género. O sea, hay ciertas cosas que vienen o deberían venir sin género, que más bien tienen que ver con o responder incluso a las historias de vida que tenemos. Entonces, ahí cuando tú dices articular, articular es algo que se puede asociar a un tema de tejer, ¿no? Tú vas tejiendo redes y dices, no, si las que más tejen son mujeres. Bueno, ese es el prejuicio que tenemos, ¿ya? Esa es la discriminación que hacemos muchas veces, incluso desde la mujer hacia el hombre. Entonces yo digo, no, ojo, se puede ser tan bueno articulando, siendo hombre o siendo mujer, depende, es cómo llevas tu esa articulación, cuán confiable eres, porque cuando tú generas redes, tú estás haciendo una promesa que este contacto que yo te doy, que esta red que te genero, va a ser algo bueno para ti. Y ahí es cuando te validas, porque el articulador, sin el otro que te valide, no tiene ningún éxito. Sin duda, sin duda, sin duda. ¿Los emprendedores están aprendiendo a articular? Sí, yo creo que es una de las cosas, incluso dentro de de los centros de negocio, una de las ofertas que nosotros hacemos es generar redes, articular, porque sabemos y estamos convencidos de que la inteligencia se potencia de manera importante cuando dos cabezas piensan. Dos cabezas piensan más que tres. Sin duda, sin duda. Y hablando de las inteligencias, estoy seguro que conoces el modelo de Howard Gardner de las múltiples inteligencias, de las 8 inteligencias. ¿Cuál de esas crees tú que tienes más desarrollada? La lógica matemática, las voy a mencionar, la lógica matemática, la verbal lingüística, la kinestésica, la naturalista, la intrapersonal, la interpersonal, la musical y la visual espacial. A ver, te diré una que no tengo, que es la musical. Esa no la tengo propia, me disfruto la música, pero no soy una creadora de música. Yo diría que matemática, verbal y kinesiética. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo estoy seguro que la verbal lingüística la tienes, la lógica matemática también la tienes, y yo creo que tú tienes desarrollada la intrapersonal. Voy a explorar eso. Yo estoy seguro, convencido, de que la profundidad en la que tú te metes hace que te mires mucho más adentro, incluso llegues hasta autoflagelarte de manera severa por esa mirada tan profunda que tienes. Y yo creo que eso es importante tenerlo, es una inteligencia importante. Pero bueno, afortunadamente son inteligencias y se pueden desarrollar. Así que todavía tenemos tiempo para eso. Por ejemplo, el tema de la musical siempre para mí va a ser un camino, porque yo soy un melómano, creo que bailo bien, se me da, no lo hago mal, no paso pena bailando, pero no puedo tocar un instrumento. Yo toco la puerta y desafino. Pero bueno,
Entonces uno dice, bueno, ¿hasta cuánto la tengo desarrollada esta inteligencia? Querida, aquí hay una sección que se llama Culmina la oración. Aquí tengo un comentario. Te hacen preguntas por aquí, tu buen amigo. Eduardo te pregunta, ¿qué te hace buena trabajadora de redes? ¿Cuáles serían tus agujas de tejer más especiales? Qué bella pregunta. Gracias, Eduardo. La consistencia sería una de las agujas, la sinceridad en lo que hago y la varita mágica para hacer que las cosas sucedan. Qué bien. ¿Qué te saca de tus casillas, Marinela? Muchas cosas. La mentira, la impuntualidad, el arribismo, la corrupción. En general todas las falsedades, o sea, en cualquiera de sus maneras. Hay veces la tontería. No puede llegar a pasar esa tontería, pero no quiero ser peyorativa, pero cuando veo que las cosas no están llegando a ningún lado y que te empiezan a dar las vueltas y no llega, puedo llegar a desesperarme. De los 7 pecados capitales, ¿cuál es el que te tenta más? La gula. ¿Con cuál ni siquiera te preocupas porque no te hace mella? No te preocupas, ¿no? Porque dices, bueno, ahí yo sé que no voy a llegar. Con la gula probablemente me tengo que cuidar, pero de los otros... La envidia. Vale, qué bueno. Llegó el momento de culmina la oración. Es aquí donde Marinela, con mente rauda y veloz, vas a responder vas a completar una frase. Son 4. Pero vas a completarla con 1 o 2 palabras. Lo primero que te venga en la mente, ¿ok? Lo primero que te venga en la mente, eso lo sueltas. Se llama culmina la oración. Y dices así. Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es... Amor. Las redes sociales son solo... Medio. Un medio. La mayor virtud. La sinceridad. El mundo grita por líderes capaces de... Transformar. Qué bueno, qué bueno. Marinela, en términos de liderazgo, ¿qué estás haciendo para construir las nuevas generaciones de líderes dentro de tu organización, en este caso, Cercotec? Aprendiendo, estudiando, porque eso me va a permitir poder mirar de otra manera lo que sucede a mi alrededor, o sea, estar siempre al tanto de lo que está pasando y de lo que podría pasar. Yo creo que la declaración de ignorancia te abre las posibilidades de un aprendizaje mucho mejor. Entonces yo diría aprender. Hablando de aprender, aquí alguien, Carlos Gómez. Mira, Carlos. Dice, un agrado trabajar junto a Marinela, una tremenda mentora en el ámbito profesional y personal. Vaya ese buen piropo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Y por ese oportuno mensaje que siempre le da contento al corazón. Así es, un regalito. Bueno, querida, llegó el momento de liderazgo. Es el momento en que tú nos cuentas de manera anecdótica una oportunidad en que actuaste de líder, impactaste a uno o a muchos y quieres contarnos esa anécdota, o porque alguien hizo algo por ti, impactó tu vida de manera positiva y quieres reconocer el liderazgo de esa persona. Por cualquiera de las 2 vías que te vayas es correcto. Yo me voy a retirar para dejarte solo con mi audiencia y que la gente disfrute de tu momento de liderazgo.
Gracias. Voy a irme por la segunda opción. Un líder que transformó mi vida en todos los ámbitos y tiene que ver con la manera en que yo observaba lo que me pasaba. Y la anécdota es que me pasé la vida creyendo en el deber ser. Para mí todo tenía que ser deber ser y además tenía todas las verdades del mundo a mi carga. Entonces era duro vivir conmigo. Para mí era duro vivir conmigo misma porque me vivía flagelando. Todavía me flagelo un poco, pero en esa época me flagelaba más. Entonces todo tenía que ser perfecto, todo tenía que bien. Iba por la vida dando afirmaciones, todo era una afirmación. Y en esa etapa, el año ya hace unos cuantos años, 2009, 2010, conocí a Fernando Flores. Muchos de ustedes lo conocerán. Y con Fernando Flores me interné en lo que es la ontología del lenguaje y la manera de entablar conversaciones y hacer acciones. La verdad es que con eso y con el conocimiento que me trae el coaching que él propicia, me saqué una mochila que se me aliviana. Hay veces se me pone más pesada, pero que me ha dado grandes alegrías. Y esto de descubrir que no tenía que andar por la vida con verdades, que no tenía que siempre andar pensando en el deber ser, me tranquilizó y me dio mucha paz. Así que yo agradezco a ese mentor, el maestro, que me ayudó a mirar mi vida profesional, personal, de una manera más alegre, más liviana, y además que logró sacar de mí esto que a veces no se ve tan rápidamente, que es esta parte divertida, esta parte irónica, esta parte jugosa que puedo mostrar. Qué bueno, además, qué gran maestro tuviste, imagínate, Fernando Flores, nada más y nada menos, no se diga más. Bueno, Marinela, en aquí nos cuentas cómo te ubican, en qué estás, a qué nos quieres invitar. Este espacio es tuyo para que te hagas cargo de contarnos y cómo la gente te puede contactar. Y después de esto cerramos esta exquisita conversa. Muchas gracias. Bueno, yo ahora estoy, como les decía al principio, en algún momento de la charla, a cargo de la sugerencia de Centros de Innovación de Santiago Innova. Santiago Innova es un incubadora de negocios, pero además una ONG que promueve el emprendimiento y la innovación. Entonces, si es que aquí hay innovadores, personas que quieran saber sobre cómo funciona el sistema de emprendimiento y el ecosistema en general de innovación en Chile, pueden escribirme, aquí lo voy a anotar, msalvador@innova.cl. Además, en Chile hay una red de centros de negocios, y ahí voy a pasar la propaganda profesional, una red de centros de negocios, 65 centros en Chile, de los cuales 8 centros están a cargo de la Corporación Santiago Innova. En estos centros no damos subsidios. Lo que damos es herramientas para que las empresas se profesionalicen. Y en ese caso, ustedes pueden acercarse a cualquier centro de negocio para pedir asesoría de carácter permanente y continuo para profesionalizar estos negocios y precisamente convertirse en estos líderes que permanecen en el tiempo con su negocio funcionando. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí tienen la dirección de email directa de Marinela. Querida, yo solamente tengo es que agradecerte. Te abrazo desde aquí, desde la casa, que estamos relativamente cerca. Vaya un abrazo fuerte, grande y apretado, como decimos en mi tierra. Y gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta red, de estas conversaciones y además de las oportunidades que me ha brindado Chile de conocer gente tan buena como tú. Bueno, por mi parte, Amancio, agradecida de tu invitación. La verdad es que abres un espacio de conversación tan diferente a lo que usualmente se conversa. Tienes este chip de generar conversaciones desde un ámbito diferente. No sabía a lo que venía, tenía algunas noticias de lo que había escuchado y la conversación se fue dando de una manera muy rica. Y eso se debe a tu ingenio, a la manera en que tú propones los temas. Así que agradecida de estar aquí y encantada.